En el video anterior estuvimos hablando sobre el Warp para muestras cortas. Vimos los modos digamos, del motor de Warp, del algoritmo. Ahora vamos a ver un poco sobre muestras largas, por lo menos en el caso de una canción completa. Que quizás en este caso ya no sería, digamos, ajustar la canción al BPM de la sesión, sino sería encontrar el BPM de esa canción exactamente. Por lo menos en este caso yo tengo esta. Entonces, claro, elegí esta canción porque es bastante fácil, porque tiene esta batería al inicio. Y bueno, se mantiene siempre con esa batería, una especie de batería electrónica. Entonces, estos golpes de batería nos va a ayudar bastante para saber o para buscar adivinar eh, el BPM de la canción. Entonces, lo primero que digamos, en este caso tengo mi BPM en 120 porque es cuando abro el proyecto el BPM que coloca Ableton. Entonces con el tap tempo puedo buscar un aproximado de este BPM de esta canción. Entonces reproduzco y con el BPM busco, con el tap tempo busco más o menos el BPM de la canción. 1, 2, 3, pa, 1, 2, 3, pa. Dicen que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos, que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero. Por eso antes de... Entonces acá veo que me dice 162. Vamos a ponerlo, me dice 162.06, vamos a ponerlo en 162. Entonces este clip, que es la pista, me lo llevo para la vista arreglo, que es mucho más cómodo hacerlo desde acá. Entonces lo primero digamos, que hago sería poner, bueno, primero activar el Warp. Fíjate que él acá me pone 162 porque es el que tengo acá. Entonces vamos a ponerlo en el modo Complex Pro. Bueno, lo primero que hago es buscar bueno, también puedo hacer esto. Tomar acá, crear un marcador en este primer punto y rodar todo hacia el inicio. Vamos a eliminar este que está acá y ponemos esto en el inicio. Entonces prendo el metrónomo. Aquí comienza bien, se escucha bastante sincronizado, pero cuando ya va como por acá, ahí vemos que no, que se va perdiendo la sincronía. Entonces, fíjate, yo hago acá, cuando me voy acá, por lo menos puedo hacer zoom y puedo verificar. Acá vemos que, bueno, está un poco movido. Yo puedo tomar por lo menos este punto, hago un marcador y lo llevo al punto correcto. Y aquí vemos que está ya mucho mejor. Entonces fíjate, al hacer esos dos, digamos, al crear estos dos marcadores, él ya me está diciendo acá 160.01. O sea, me está diciendo que de este marcador a este de acá, esto se reproduce a 160 BPM. Vamos a 160.01, vamos a redondearlo en 160. Entonces, al eliminar este es el resto digamos, del fragmento de audio, se queda en 160. O sea, todo esto se reproduce en 160, todo lo que está a la derecha de este marcador. Fíjate, acá, abajo de la opción para encender el Warp, tengo esta opción que se llama Follower. Acá quiere decir que esto se está reproduciendo, digamos, anclado a 162. Pero si yo le doy acá, lo pongo como líder, entonces ya el BPM de la sesión se coloca en 160. Vamos a reproducir. Dicen que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos, que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar Vemos cómo dinero. se mantiene. Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar que Vamos a ver más adelante. un día menos. El tiempo solo es más dura y algo que
Bueno, acá se desincroniza un poco, pero es porque acá tiene un compás, creo que es esto. Sí, acá tiene como un efecto de sonido y bueno, ese efecto tiene una duración, no tiene una duración de un compás exacto, entonces claro, después se sincroniza. Entonces vamos a verlo desde antes de ese efecto. No se puede combatir, eso lo aprendí de Saturno y de Cronos. Vale más quien deja huella y no quien más dura. Y algo que perdura puede ser Ahí vemos que está bastante bien. Entonces ya en ese caso ya tenemos, digamos, todo el archivo, digamos, lo tendríamos ya warpeado, o sea, ya tendríamos la información de BPM de este archivo. Entonces, para que esa información no se pierda, yo tengo que salvar acá, en esta pestaña que dice Save. Cuando yo salvo, yo lo que estoy haciendo es guardar esta información, de modo que si yo en un futuro, en otra sesión, vuelvo a importar este archivo de audio, ya Ableton va a saber toda la información del BPM correspondiente a este archivo. Esto por lo menos. Fíjate que esta canción que comienza con una batería. Voy a poner aquí un loop, activar el loop de estos 4 compases. Voy a ponerlo de 2 compases. Entonces, de esta canción yo puedo sacar este loop y al tenerlo warpeado, digamos, ya sé que eso que está en 160, entonces cada vez que yo introduzca este loop en una sesión de alguna otra canción que esté trabajando, puedo usar esta batería y la puedo vincular al BPM de mi sesión. Vamos a poner esto en 160 porque ya sabemos eh, que la canción está en 160. De modo que cuando yo haga esto, el tema se sincroniza al BPM de la sesión. Entonces, bien, esta es una, digamos, de las maneras eh, que nosotros podemos warpear una muestra larga. En este caso es bastante fácil porque bueno, solamente ya con esta información y tomando en cuenta que como es una canción contemporánea, actual, el resto está, digamos, vinculado a este BPM, solamente con esta información que es bastante fácil porque es solo batería, podemos ya determinar el BPM del resto de la muestra. Y fíjate que solo lo hicimos con un par de, de marcadores warp. Claro, ¿cuándo se complica esto? Principalmente en 2 situaciones. Una, cuando tenemos, digamos, un archivo de audio que no fue grabado con metrónomo, por lo menos alguna banda que grabó sin metrónomo, entonces, claro, la canción no se mantiene en un tempo exacto, sino que va variando, se va moviendo un poco más rápida, un poco más lenta. También pasa cuando tienes un archivo de audio de canciones que son grabadas en vivo, en un concierto por lo menos, entonces, claro, la banda puede moverse un poco hacia adelante, un poco hacia atrás. Y otra opción también muy común es cuando tienes información de audio que no tiene, digamos, algún elemento rítmico, no tiene una batería, no tiene un bombo, no tiene algún elemento de percusión que te ayude a marcar, eh, digamos, con más precisión el ritmo de ese archivo de audio. Entonces, bueno, aquí ya hay que quizás tienes que colocar muchos más marcadores warp. Bueno, quizás te lleve un poco más de trabajo. En este caso yo elegí este archivo porque, bueno, es bastante fácil. Simplemente con 2 marcadores ya podemos saber. Algo también que hay que tener en cuenta es que nosotros podemos, digamos, acá en las preferencias, en esta pestaña de Record Warp and Launch, nosotros podemos encender el Auto Warp. Fíjate que acá me dice Auto Warp muestras largas. Entonces yo le digo que sí. Ahorita estaba apagado, pero lo puedo activar y decirle que por defecto se vaya al complex.
O puedo decirle que por defecto esté en el bits. Y vamos a dejarlo en el complex. Y acá, para el warp de muestras cortas, puedo activarlo también y puedo ponerlo en auto para que Ableton, digamos, determine cuál va a ser el mejor algoritmo que va a usar para esa muestra. Entonces, en ese caso, cuando yo importe un archivo de audio, eh, Ableton va a hacer un auto warp, o sea, lo va a analizar y me va a colocar los marcadores en los puntos que él crea, digamos, eh, más importantes, donde hay información por lo menos de golpes, donde hay información que me ayude a sincronizar. Y bueno, Ableton también me va a dar un BPM estimado del análisis que él haga de ese archivo. Por lo menos en archivos como estos, el AutoWarp es bastante certero. O sea, te puede hacer un AutoWarp bastante bueno. Cuando ya es información, por lo menos, como te decía, que no tiene un archivo que no tiene información rítmica, entonces, bueno, ahí puede que no sea tan preciso y tengas tú que crear marcadores e irlos moviendo e ir ajustándolos. Entonces, bueno, esta información de Warp es bastante útil, principalmente cuando vas a importar señal o cuando vas a importar archivos externos a tu sesión. Siempre recuerda que después que warpees algo, en este caso, salvar, para que cuando vuelvas a importar ese archivo de audio, ya Ableton tenga la información warpeada correctamente. Vamos a ver otro ejemplo para hacer un warp de una muestra larga, en este caso de una canción, que bueno, no es constante, sino que se mantiene, digamos, varía el BPM de esta muestra. Entonces vamos a escuchar. Con el tap tempo pudiésemos ya ir buscando el BPM. Sé que algún día podré volver a respirar el martillo de la piel. Entonces acá vemos que es 169. Eso pudiésemos redondearlo a 170. Es lo más probable. Entonces nos la llevamos acá a la vista arreglo, que es mucho más cómodo hacerlo. Vamos a probar desde el inicio. Ahí está más o menos, claro, ya después se desincroniza. Entonces lo que podemos hacer es buscar donde tenemos el golpe de batería. Es más o menos por acá. Entonces vamos a activar el warp. Nos lo va a colocar en 170. Fíjate que acá nos da ya un montón de marcadores que Ableton automáticamente los crea. Entonces, acá donde está la información de batería, que creo que es por acá, es este que está acá, debería comenzar acá en este tempo. Entonces, vamos a hacer uno más. Este vamos a colocarlo donde es, que debería ser acá más o menos.
Más o menos sabemos que es 170. Entonces vamos a colocarnos acá. Vamos a eliminar estos dos. Voy a colocar 170. Puedo hacer clic derecho y él me da más o menos estas opciones. Si yo coloco por lo menos, él me da warp desde aquí en 170. Si yo le coloco warp desde acá, él va a colocar varios marcadores. Vamos a ver cómo queda. No, ahí vemos que se mueve demasiado. Entonces vamos a probar la siguiente opción, que es warp desde aquí, comenzar en 170. Acá lo que va a hacer es que Ableton va a hacer un análisis y digamos va a colocar los marcadores y los va a ajustar, pero ya yo le estoy digamos diciendo una guía. Ya yo le estoy diciendo que está aproximadamente en 170. Ahí vemos que está muchísimo mejor. Entonces sabemos que es aproximadamente 170, eh, digamos, eh, el BPM de esta canción. Entonces, claro, ya tendríamos que quizás ir ajustando de manera manual, digamos, los detalles. Este pudiese adelantarlo un poco hacia acá. Vamos a eliminar este. Si me voy más adelante, vamos a seleccionar acá este loop. Vamos a control L y vamos a ponerlo de 4 compases. Ahí vemos que está bastante bien. Entonces vemos que con el auto warp ya tenemos una gran ayuda. Fíjate que todos estos marcadores los hizo Ableton de manera automática. Yo solamente tuve que ajustar los primeros. Y claro, en esta opción que le dije warp desde aquí, desde aproximadamente 170, entonces él colocó todos los marcadores y los fue ajustando. Y ya de esa manera tengo todo mi archivo ya warpeado a partir de 170. Estas otras opciones, fíjate, bueno, Warp desde aquí lo que va a hacer es, como te dije, hacer un análisis y él va a colocar los marcadores y los va a ajustar. Acá es lo mismo, solo que yo le estoy, digamos, ya diciendo que el archivo está aproximadamente en 170. Entonces, claro, va a ser mucho más preciso. Acá yo le estoy diciendo que warpee desde acá, pero stray quiere decir que el archivo, digamos, no tiene una movilidad rítmica, sino que el BPM es constante. Eso puede servir en el caso de música house, techno, cualquier género de música electrónica en el que, digamos, el 99% del BPM es totalmente constante. Y aquí yo le estaría diciendo a Ableton también que warpee en 170
pero yo le estoy ya diciendo que el archivo está en 170, digamos, ya cuando yo estoy seguro que ese archivo de audio está en 170. Entonces él lo va a ajustar de manera, digamos, estricta a 170. Entonces, fíjate, ya con eso ya podemos, ya tenemos el archivo, nuestra muestra warpeada. Entonces, importante, como te dije anteriormente, es presionar Save para que guardar esto y cuando volvamos a importar esta muestra ya la tengamos, ya las tengamos listas. Otra opción también es crear todos estos marcadores, pero no tenerlos como unos marcadores fijos, o sea, no en amarillo, sino mantenerlos en gris. Claro, hay también que escuchar la canción para verificar que no haya, digamos, ninguna variación muy notable, porque por lo menos cuando tenemos marcadores tan cercas, puede ser que acá estira o comprime el audio y se siente. Entonces, claro, hay que escuchar toda la pista y manualmente ir acomodando estos marcadores, ir ajustándolo tanto en marcadores como tal, que son los amarillos, o con los marcadores grises, que son los pseudo marcadores. Que la diferencia, bueno, lo que te expliqué en el video anterior. Y bueno, para tener el resto, digamos, todo este resto eh, vamos a reproducir desde el inicio del archivo. Acá ya sabemos que se pierde un poco. Entonces yo puedo ir ajustándolo de manera manual. Por lo menos acá, ya sé que este debería ir acá. Acá vemos también que se pierde. Creo que debería ser este de acá. Acá se pierde. Entonces, claro, acá hay que hacer, digamos, marcadores un poco más exhaustivos y eh, buscar los puntos exactos. Creo que debería ser este de acá. No. Vamos a ver. Vamos a quitar la regla de tiempo para ponernos en el punto exacto. Es acá justamente. Vamos a probar creando un marcador acá y arrastrándolo hacia acá. Vamos a escuchar desde el inicio.
Entonces, bueno, ahí vemos que está bastante bien. Acá todavía hay que ajustar, habría que ajustar. Pero bueno, como te digo, eso es un proceso bastante meticuloso. En este caso, ya digamos, con todos estos marcadores, ya pudiésemos tener un archivo bastante ajustado a un metrónomo. Si yo hago esto, ya tengo el archivo bien sincronizado con el BPM.